Flavia Radrigán, que estuvo hace poco aquí a propósito de Lear, El Rey y su doble, continúa en el Teatro Finisterra, pero esta vez con El Descanso de las Velas, un drama musical dirigido por Mariana Muñoz. Se trata de una dolorosa historia de relaciones familiares quebradas, en la que dos hermanas casadas con dos hermanos habitan la misma casa. Allí reviven y ponen en escena sus particulares relaciones filiales y de pareja cruzadas por traiciones y violencias. En Del Fin del Mundo, de Bio Bio Chile TV, junto a Marco Antonio de la Parra, la directora Mariana Muñoz y la actriz Claudia Cabezas, parte del notable elenco de la obra. Esperemos mucho. Bio Bio TV y Universidad Finisterra presentan Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura. Conducen Ana Josefa Silva y Marco Antonio de la Parra. Nadie sabe dónde vive, nadie en la casa lo vio, pero todos escuchamos clava, clava, clávalo. Una pieza, dos camas separadas por un ropero. Solo teníamos una gran pieza, una sola, de sola. La mitad era cocina y comedor, la otra mitad de pieza un water tapado por una cortina y dos camastros separados por un ropero. Las dos únicas camas separadas por un ropero. Todo eso en una gran pieza, una sola, de sola. Mi mamá y el Toño dormían en la cama que tenía colchón. Mi hermana se fue a vivir con su abuela porque mi mamá le sacaba la chucha todos los días. Así es que dormía sola. A mí me sacaban la chucha igual, pero yo no pude irme. Para adornar un poco mi pedazo de pieza ahí sobre el ropero, ponía las velas que me robaba de la animita que había en la esquina, porque yo de chiquitita que quise ser ladrona. Esas son las velas, ¿no? Sí. Esas son las velas que van a encontrar sus descansos. Esas son las velas. Gracias, Claudia Cabeza. Gracias, Mariana, por Mariana estar aquí. Muñoz. Muchas gracias. Directora. Difícil, bueno, siempre es difícil dirigir, pero una complejidad particular tiene dirigir una obra musical, que no es un musical completo, sino que no es como que canten todo, ¿no? Porque como escuchábamos, hay mucho texto, pero hay que trabajar esas... bueno, tú tienes experiencia igual. Sí, a mí siempre me ha gustado el cruce entre el teatro y la música, la experimentación en torno a eso. El teatro musical de por sí me gusta, sí. Me gustan las comedias musicales, todos esos subgéneros, qué sé yo, el teatro musical. Pero en el teatro propiamente tal me gusta como experimentar en torno a las dos disciplinas. Sí. Y tratar de generar una horizontalidad de ambas partes. Por suerte en esta obra, y que se justifique la utilización de esta experimentación, el desarrollo de esta experimentación. Por suerte en El Descanso de las Velas teníamos la oportunidad de hacerlo, porque, bueno, por un capricho, porque queríamos hacerlo nomás, porque siempre además, y últimamente yo decidí poner los huevos en ese canasto, que es dirigir con esta experimentación. Pero en el caso del Descanso de las Velas, lo que pasó fue que se justificaba. Una, porque el texto es muy poético, sí. Entonces cómo interpretábamos esa poesía, sí. Sin redundar, por supuesto, o sea, el ejercicio, la dificultad era no redundar en esa poesía, además de entregarle musicalidad. Se fue lo que hicimos, pero uno de los personajes es músico, por lo tanto se nos justificaba por ese solo hecho el que trabajáramos. Tú podías de ahí partir, claro. Como entonces en esa justificación nosotros desarrollamos toda la obra bajo esta propuesta, que nos determinó obviamente todo el montaje en adelante. Bueno, y lo otro es encontrar actores que canten. Sí. Claro. Bueno, yo Emma Pinto yo sabía que cantaba. Sí, la Emma Pinto es cantante. La verdad yo no soy cantante. Pero oreja tienes. Claro, yo en realidad me lo propongo como un ejercicio. La Mariana la primera vez que me invitó a cantar, o sea, me invitó a actuar y me contó que había que cantar fue en Amores de Cantina. Sí. Y ella siempre me dice algo, porque por supuesto yo me pongo insegura, hay muchas actrices que cantan y todo, pero ella siempre me recuerda que el ejercicio es
contar cantando. Ella siempre me habla de eso, que le es interesa, no le importa el virtuosismo, le importa lo expresivo del canto. Claro, yo lo entiendo desde mi cabeza, pero en el hacer he ido soltándome también con el tiempo y con ella. Yo confío mucho en el trabajo de Mariana, me encanta lo que hace, me encanta la manera que tiene de ver el teatro, que es muy particular, creo, porque no es solo musical lo que ella hace. Para mí logra encontrar como el alma de este canto, que no necesariamente siempre es tan afinado. A veces incluso me dicen, no, me gusta así, me gusta que esto tenga este sonido medio desafinado. Y entiendo por qué ella también hace esa búsqueda, y por eso me quedo en esa búsqueda y no le digo, oye, sabes que búscate una actriz que cante mejor que yo, porque creo que es linda la búsqueda que ella hace. Es importante sobre todo porque además te estaba escuchando y yo creo que es importante. Bueno, puede ser que uno ve mucho teatro, pero uno aspira, sobre todo, que el teatro universitario indague, vaya más allá. No repitamos cosas que funcionan porque ya sabemos que el público va, sino que esta cosa de abrir caminos y espacios. Y esto es, como dices tú, es pensar, sí, es poética la obra. Tenemos un músico, se puede hacer un teatro musical, que no es lo mismo que una comedia musical o un cantado entero. Entonces creo que hay esa innovación tan linda, y aparte que es muy trágica, como decía yo, la obra es muy trágica, lo decía como muy resumidamente al comienzo, y tienes que tener estos 4 personajes relacionándose y cantando. Tú tienes un timbre de voz además muy bonito, me llamó mucho la atención, porque claro, yo la Emma Pinto la había escuchado cantar, digamos, pero funciona y tiene que ver con lo que tú dices, que no es que vayas a hacer un concierto. Claro, no, claro. Hay un fraseo, hay algo, hay una necesidad de cantar también, de expresarse, que es inherente al ser humano. También hablamos de eso con la Mariana, que la gente necesita cantar. A las personas les gusta cantar y también les gustan mucho las obras donde se canta. Yo me doy cuenta, Amores de Cantina, claro que a la gente le gusta tanto esa obra. El gran hit de Mariana, ¿tuviste un premio? Premios. Entonces, claro, es lindo eso, es indagar en esa necesidad humana de expresarse sonando de otra manera que no sea la palabra hablada solamente. Sí, Amores de Cantina fue un éxito loco, la gente se enloquecía. Y tuvieron un montón vendido mucho tiempo. Claro, esa obra además, desde el texto ya se proponía que fuera musical. O sea, Radrigán decía, el personaje, Sofía canta. Entonces tampoco el ejercicio era empujado, sino que había que hacerlo. Y aquí también Flavia pone, ¿no? Amelia se para, prende una vela y canta. Claro. Y luego dice, Eduardo toca un instrumento. Sí, exactamente. Tú veis que está Mario ahí. Exacto. Entonces, porque que toca muy bien, además. Claro. Estamos hablando de Mario Avillo. Y Tito Bustamante, que es el otro actor. Sí, actorazo. Actorazo. Premiado y galardonado. Bueno, y canta muy bonito, ambos. Sí. No, además es un elenco bien potente, digamos, para una obra que a mí me gusta mucho el título original que tuvo, pero no cabe en ninguna parte, ¿no? Cuando fue estrenada en el 2011, dice la Escuela de Teatro Arcos, con el título de Difícil cosa entender por qué se quiere llorar o acabar con todo y mucho más difícil poder explicarlo. Teníamos un problema de dónde meter esto, en qué fiche, ¿no? Claro. A lo mejor lo podría haber dejado en Difícil cosa entender por qué se quiere llorar. Y aún así está largo. Es un texto que dice Tito, el personaje de Roberto en la obra. Claro. Sí, está tomado de esa... Difícil cosa. Sí. Bueno, en este libro, además que es bueno recomendarlo, Ausencia de ti, que reúne 5 obras de Flavia, ¿no? Que el Lear, El descanso de las velas, una obra sobre Neruda, un ser perfectamente ridículo, de las historias privadas de Dios, y Peligro, peligro de mí. Eso estaba para el estreno, ¿no? Sí, que fue publicado el año pasado, el Cuarto Propio, y que, bueno tenerlo, digamos, si uno quiere tener obras importantes de la dramaturgia contemporánea. Importante que se publique teatro. Ahora, me acordaba de Amores de Cantina, que esas cosas divertidas de la vida fue mención honrosa en una muestra de dramaturgia, digamos. Fue mención honrosa, Radrigán estaba un poco molesto por porque... supuesto,
Para una persona Lo dijo a consagrada. viva voz en diferentes lados, porque lo habían elegido para hacer lectura dramatizada y no montaje, vuestra, por favor, claro. por favor. Imagínate lo que fue. Claro, entonces me dijo, ¿querís montar esta obra? Me lo como imagino. lectura. Quería montar esta obra. Pero no, digamos, no se lo merece la obra. Y lo que hicimos nosotros fue que lo hicimos con tanto entusiasmo porque teníamos Claro, tantas ganas de claro que cantar. sí. Teníamos la oportunidad además de trabajar con un músico que es increíble, que se llama José Loces, que hizo Ajá. la mayoría de las composiciones y la música incidental de la obra. Entonces todos nos embarcamos en el deseo de ser una banda de música. Ese fue nuestro deseo inicial de Amor de Cantina. Ya. Como dice la Claudia, la invitación era que todos, a quienes les gustara cantar, no a todos quienes cantaban como oficio, Ya, sino que que les les gustara, gustase cantar, estaban invitados a participar en este proyecto y además que tuviesen algún tipo de parentesco con el teatro popular, con el teatro Andrés Pérez. Muchos de los que están ahí Sí. trabajaron con Andrés Pérez. Claro. Y esa fue la invitación a hacer la obra. Entonces estábamos súper embalados haciendo esa lectura dramatizada y fue así. Era evidente, como decía Andrés Pérez, que teníamos que después pasar a hacerla una puesta en escena. Claro. Fue evidente esa noche cuando Claro. hicimos ese concierto. ¿Cuándo fue ese concierto? ¿El 2010 puede ser, porque Puede estrenamos ser, el ¿no? 2011. Sí, Claro, yo sí, estaba me acuerdo. embarazadísima. Ah, pero, o sea, te Sí, acuerdas. Uno sí, se me acuerdo. saca las cuentas con Claro, sí. Embarazadísima. Sí, estaba, pero así una guata. De hecho, bailaba con la Emma Pinto así, con la Emma entre medio. Claro, un espectáculo precioso. El único gesto escénico que hacíamos en esa lectura era porque estaban todos sentados, igual que en Amor de Cantina, pero que en Amor de Cantina ya la puesta en escena todos se movían, qué sé yo. Aquí estaban todos sentados, Ajá. con un piano, una guitarra, y el único gesto era cuando las dos mujeres se levantan y bailan un bolerito, qué sé yo. Y el personaje de la María, digamos que esta cosa está caída, ¿no? Claro. Que es muy impresionante. Y están colocados como en el cante, ¿no? Sí, están El en cante media hondo, luna, claro. En media luna, como que van a cantar todos desde ahí. Sí, claro. Que es muy interesante. Acá te viniste a encontrar con un texto que es distinto, ¿no? Porque muy distinto, sí. hay relaciones que hay que ponerla y cómo se armó el equipo, cómo fue esto, digamos. Bueno, a mí Flavia me invitó a un proyecto adjudicado ya de Fondar de Trayectoria, Ya. donde tenía otro elenco, que el proyecto se demoró mucho, y otro director. El proyecto Mira se tú. demoró mucho en ser montado. Ya. Al final Ya. tuvo varias personas tuvieron que irse por otros trabajos, qué sé yo, Ya. y ahí fui convocada yo. Y de a poco también empezó a pasar, yo le dije a Flavia, yo no acostumbro a trabajar sin mi equipo. Me Sí, cuesta claro, trabajar pasa. sin mi... Pasa con muchos directores, ¿no? Que tienen su equipo. de Claro, gente. Sí. y yo mi equipo es bastante amplio porque soy bien amistosa. En general la gente que son mis amigos. Ya. Ese es el... Entonces no era que los otros no pudiesen ser mis amigos, pero no los conocía de antemano. Claro. Y ahí pasó, evidentemente también, que, azarosamente más bien, que se me despejó la pista y Ajá. pude llamar a la Claudia, a la Emma, con las que ya había trabajado en Amores de Cantina, Ya. y a Mario, que lo conocía del escenario por una obra Sí, que hizo en... parecido a La Felicidad, Exacto, digamos, de que cine. yo me quedé gratamente impresionada de su Sí, actuación, estaba muy porque bien. siempre le digo, cuando él entró al escenario por primera vez, yo sentí que se había iluminado Claro, el escenario. claro. Porque él tiene un ángel, Sí, sí, sí. y Esa dije, presencia. algún día voy a trabajar con esta persona. Ah, Sí, la después ves. supe que era músico y todo eso, entonces y ahí todo se se te juntó. facilitó todo el Claro. lente. Claro. Y bueno, con Tito nunca había trabajado, pero venía del elenco anterior y Ajá. fue una súper grata sorpresa. Además que yo nunca había trabajado con un actor que tuviese esa trayectoria tan Claro. extensa. Sí, porque Un tremendo actor, digamos. Y tú venías de una cosa muy distinta. De Arpellones. De Arpellones. pero musical. Sí, no. Sí, Bueno, es muy musical. Está claro. diciendo el Sí. título, Claro, digamos. claro. Está diciendo el título. Y que fue muy bien también. ¿No? Ustedes, Sí, muy bien. Fue muy linda esa experiencia. Volvemos ahora en ¿Vuelven? julio, sí. ¿En julio Sí, dónde van a en estar? San Ginés. En San Va- Ginés. van a mira. San Ginés. Mira qué bueno saberlo, sí. O sea, que hay que pasar al aviso. ¿sí? Que también fue Un lindo premiado, trabajo eso. sí, También fue premio. Sí, Sí. ahí fue premiado. Tú estabas ahí con Nicolás Zárate, sí, y también tiene que ver, era más pequeñita, ya más de Luis Alberto Heidman, pero es bien impresionante como tocó la fibra, porque una obra de ese tiempo Sí. que iba a... En cambio,
Este texto a mí me parece muy atractivo, que aunque arranca, como dices tú, hace algunos años, pero ya que se monte con toda la música, ese es un gran avance, un tema, una cosa distinta. Sí, para mí es un texto bien particular porque tiene dos cosas que podrían ser opuestas. Una es que es muy concreto el lugar que ella propone, una casa particular cama, también. Y esas camas que están... Pero por otro lado el texto es muy poético, entonces Sí. tiene dos cosas muy concretas y lo que se dice está muy despegado también de eso concreto. Sí. Entonces encontrar ese lugar, porque también el personaje que encarno yo es muy especial, Claro. porque... Como alguien lo dijo una vez en un ensayo y me quedó para siempre, es una mujer que hace lo que los demás quieren que haga, que en este caso su madre y su padrastro, ¿no? Es como un objeto de deseo, Es muy fuerte toda de esa parte. deseo o de frustración de sus padres, y ella encarna ese deseo. Entonces, pero no existe, porque la Flavia plantea una cuestión súper concreta, que es que yo me transformo en un hombre, ¿no? Y me transformo en una cosa, una prostituta. Entonces, también ella lo pone en el concreto, pero es muy poética la imagen. Entonces, bajar eso al teatro fue un trabajo bien especial para mí, cómo lograr poner eso en escena sin que fuera grueso. Fue muy interesante. Sí, difícil. Poder decir esas cosas que digo, que son muy violentas, que son fuertes. Es súper claro. Y Hay un texto ahí que es muy fuerte en esto del transformarse en hombre, ¿no? Que no es spoiler porque es tan bello. Claro. Y no tiene un arco dramático tradicional la obra. No, tampoco. claro. Que esto de decir tengo, y suena, esto del teatro no suena, tengo pena pene. Sí. Como que fuera una doble palabra. Sí. Y ahí viene la transformación, ¿no? Claro. Desde la pena a pene. Creo que es muy curioso. Y hay una escena que se cortó, ¿no? Que es la cena. Sí, lo que pasa es que Que yo no sé en esa versión que editó la Flavia, que no he tenido Ya. la oportunidad de leerla, pero en el texto que nos llegó a nosotros era: los personajes se devoran. sí, claro. Es la única frase que tiene la escena. Y dijiste, bueno. Claro, a mí, ¿Cómo claro, yo hacemos? dije que Tito Andrónico, no sé, como Claro. que no sé qué, voy a hacer una cena, voy a poner a la Claudia unos cuchillos. ¿no? Sí, cortarle la lengua, Claro. así, las manos. Claro, a mí me pareció cuando leí por primera vez el texto que teníamos que sacar todo atisbo de sugerencias tan concretas en el sentido de... claro, como esa, por ejemplo. Como esa, por ejemplo. Entonces Sí, porque prefería esa- dejarlo abierto a la interpretación. ¿Qué pasa en esa escena? Sí, Bueno, claro. que es una bola que tengo yo con el teatro, que prefiero que el público complete las cosas y no necesariamente entregárselas directamente como tienen que ser. Eso se agradece. Entonces, porque me parece más interesante, pero también asumo que es porque yo vi eso y dije, ¿cómo se monta esto? ¿Cómo se monta devorarse? Claro. La literariedad de devorarse obviamente no vamos a usar eso, pero también el devorarse teóricamente me parecía que era demasiado conceptual y forzado tal vez también, para ser, ¿cómo se llama?, honesta. Sí, Entonces- y también creo que el final, la Mariana, supongo que consciente o tal vez inconscientemente, pone una canción donde deja abierto, dice, descansemos. Pues, nosotros hacemos una propuesta al final, ¿no? A la Emma y al público también, que es esta canción que dice, descansemos en la pena y de la pena, no prendamos más velas. También hay una propuesta que la hace la Flavia, pero que la Mariana la instala al final de la obra, un poco abierto, ¿no? Como tomemos nuestras propias decisiones también sobre nuestros temas, no sé. Claro, porque la obra termina con esta escena donde se devoran, pero a nosotros nos pareció que era necesario hacer como un arco que regresa, o sea, un círculo. O sea, si partimos con la canción donde instalamos una introducción, necesitábamos hacer un prólogo, necesitábamos hacer un epílogo. Y en ese epílogo volver al tema de las velas y cómo relacionábamos esto de la última cena con el final de las velas. La Flavia nos decía, descansemos de la pena, nos decía, porque de alguna manera, pero a mí a nosotros nos pareció que era importante sembrar la duda si era de la pena o en la pena, porque
el descansar en la pena, o sea, asumir la pena, me parece tan interesante como descansar de la pena. Sí, entonces, por eso razón. apaguemos las velas, porque en la pena es muy diferente. Sí, sí, claro. Soportar Claro. la pena. A mí personalmente me parece que el descanso de las velas tiene que ser en la pena. Pero necesitamos poner En escena también la visión de Flavia, que era de la pena, es decir, basta ya de todos estos lamentos, de eso se trata, el descansar de la pena, Claro. porque no sirve de nada, entonces apaguemos las velas. Claro. Y armar todos estos símbolos, sí. Claro, pero Bueno, eso es bonito, tener sí. una contradicción con el dramaturgo también, está pero bueno. exponerlo para que el público decida también. A mí me parece que es importante. Bueno, hacemos una pausa. Ah, ya. Pero es muy breve. Volvemos enseguida, espérenos. Si eres una persona comprometida con el desarrollo de los demás, si eres de los que piensan que las personas deben ser motivo, centro y fin de nuestras acciones, si eres de los que ven su profesión como una oportunidad para aportar a la sociedad, entonces la Finis es tu lugar. A mí me gustaba ver cómo ardían las velas. Y en la esquina estaban botadas en el suelo en una gruta inservible. El muerto no las necesitaba. No podía ni penar. Le habían cortado la lengua. Le habían hecho una corbata colombiana por delatar un narco. ¿Esta escena a qué corresponde? Corresponde a la narración de mi pasado, cómo Ya, vivía esa yo en señora, esta sí. casa, cómo vivíamos Sí. y las cosas que yo hacía para poder soportar la pena de la que hablaba Mariana. Sí. Que Es tiene una que ver obra- con prender las velas. Yo me robaba Claro. las velas de una animita y las Claro, vendía en mi claro. pieza. Ahora, es muy bonito el efecto de las luces Sí. que hiciste ahí, digamos, es muy interesante, digamos, y es una obra para escuchar, yo siento, también escuchar tanto en la canción como en el texto, digamos, que es una invitación al espectador que más que contarle una historia va a tener que meterse, digamos, en esta historia que va y viene, estos Claro, relatos, que tú todo, escribes. varios monólogos, más que estar construyendo un devenir dramático clásico, Sí. digamos. A nosotros nos pasó, bueno, aquí tengo que también tirarle flores a mi compañera, que ella es maestra de realismo en diferentes escuelas. Ajá. Entonces, nosotros identificamos que había un realismo, o sea, cruzado por un texto que es fragmentario, qué sé Claro. yo, Sí. pero la Claudia nos dejó ver que había un realismo del que teníamos que hacernos cargo. O sea, hay escenas claro que son sí. absolutamente realistas. Absolutamente. El problema es que se hablan muy poéticamente, y Claro. era el problema que teníamos nosotros, Sí. y que al hablarse muy poéticamente uno se pregunta, pero uno no habla así en la vida. Ujú. Pero al mismo tiempo uno podría hablar así en la vida. Yo tal vez aquí podría sacar unas frases como de diferentes autores, no sé qué, y Claro. hacer Tienes las toda la mías de razón, alguna es manera. verdad. Se Sí. puede igual. Sí. Pero el trabajo fue indagar en ese realismo al mismo tiempo que... O sea, cómo ensamblar una cosa con la otra. Ese realismo con lo poético. Claro, ¿no? pero descubrimos, hicimos algunos cambiecitos también del texto, que había una línea aristotélica oculta para nosotros. Sí. O sea, Sí. decidimos, cosas que decidimos por eso aristotélico, pero ya es los misterios que uno, no necesariamente el público sabe, pero Claro. para que nosotros comprender la obra, que era que esto parte en la preparación de la cena y termina con la cena. Por lo tanto, nosotros identificamos el momento donde sube y baja el arco dramático, se Sí, llama, sí, no sí, sé. sí. Entonces ahí insertamos estos fragmentos y tratamos de que fueran coherentes para nosotros esto. Entonces Claro. también decidimos que era a tiempo real. O sea, esta preparación de la cena y la cena ocurre en 1:17, que dura el Claro, o montaje. sea, hiciste una unidad de tiempo, acción, en lugar, así. Claro, pero eso es subterráneo, o sea, Sí, es para que- nosotros. Queda subterráneo con el lenguaje poético de Claro. Flavia, ¿no? Tan conectado con el lenguaje de su padre. O sea, uno siente que está dialogando, digamos, como bueno, el líder dialogaba Claro. francamente. Aquí también hay un diálogo. Sí. Yo sentía con la poética de Juan Radrigán, digamos. Si hay una frase que dice vivía en una población de callamperos, no sé qué, a mí me suena muy a Radrigán ese Total. texto. Claro, Totalmente, claro. sí. Tú que has montado varios Radrigán, digamos. Sí, tres, Tres. cuatro.
4, por ahí está la lista, digamos. Sí, me gusta mucho. Yo, 4 de Origami. Hiciste incluso una versión de Pueblo. Del ¿no? Pueblo del Mal Amor. Le pusimos Pueblo del Mal Amor. Pueblo porque precisamente ahí partí con esto de ponerle música Ya. o transformar el texto en canciones. Ajá. Sí es música, pero en realidad son canciones lo que a mí me gusta hacer. Claro Lo que tú dijiste ahí, no sé, ¿tendrá el placer culpable del gusto por las comedias musicales? Sí, claro. Es un placer culpable, pero en realidad no me da tanta culpa. no me da ninguna culpa. No, ¿Alguna comedia musical que le genere cierto placer culpable? ¿No? Hay una que me fascina, pero no me genera placer culpable, es Billy Elliot. Me fascina. Billy Elliot. Ah, qué Ah. bueno que sí. No, pero a mí es me gustó la película. Es que la película es lo que no Sí, le pero gusta. habrá no que te verlo gustó. musical. No, pero es que otra Lo cosa encuentro muy musical. corny. ¿o no? Claro, Como- Claro, a mí sí. Claro, pero bueno, ese Pero es tipo, que- pero es que yo empiezo a ver los mineros de Sí, Inglaterra, claro, ese tipo de claro que cosas. sí, ahí como- se puede trabajar eso, ¿no? Claro. No, sí es verdad Más que la está historia conectado. Sí, más que el eje. Digamos. Claro, Sí. o sea, siempre trato de buscarle ese tipo de cosas, pero también me fascina West Side Story, Ya. me Sí, gusta All That Jazz, no sé, pues hay un Sí, montón claro, de música, claro, o sea, hay- más del cine, la verdad. Claro, claro. Es que son las que uno puede ver, porque uno no va cada rato a Nueva Claro, York. no está a la vuelta de la esquina. digamos. Claro, claro. Básicamente, digamos. Y bueno, y de acá obviamente La Pérgola de las Flores Claro. y las cosas más... La La Negra Negra Esther, tú Esther, estuviste bueno, ahí en actué en La Negra Esther, trabajando claro. con Andrés Pérez, digamos. Sí. Exacto. Andrés Pérez Araya. Andrés Pérez Araya. Con Andrés del Bosque. Andrés Lorenzo, pero también Andrés del Bosque. También, Trabajé. otro Andrés. Sí. El otro- Y ahí en la 7 Vía Tónica Luga también era musical. po. Sí, por la 7 Vía. Claro que sí, Era pues. un espectáculo No, sí, no, está formidable. claro que te tiras el No musical. tiene por dónde no. No tiene por dónde. No. Y tú aportaste esto del realismo, ¿no? Que dices tú. Sí, es que yo soy bien cabezona, le hago honor a mi apellido, entonces empiezo siempre a hacer preguntas, pero ya, ¿de dónde venimos? ¿Por qué? Y creo que eso ayudó a ordenar un poco esta historia, porque, claro... Tan fragmentaria. Era tan... No, sí que tienes mucha razón. O sea, cuando tú describes tu personaje, es bien concreto, es real. Eso Sí. existió y sigue existiendo. O sea, es cosa de ver. O sea, esa mujer abusada en todo el sentido Claro. posible, esa niña, esa mujer, luego, en todo el sentido posible, por favor, lo seguimos viendo. Es algo que está ocurriendo. Sí, y hay algo que a mí me pasa cuando yo interpreto esta mujer y este texto, es que yo misma siento que el público como que se aprieta un poco cuando Ajá. escucha esto. Claro, porque es muy duro. Y me pasa que al principio decía, me daba como, a mí misma me daba como cosa decir, yo estoy provocando esto, este texto provoca esto en la gente. Pero ahora que van pasando las funciones, digo, está bien. Sí. Porque como tú dices, Sí, porque son cosas que suceden dentro de nuestro país, dentro de nuestra sociedad, en ciertos lugares sociales, y siguen pasando mujeres abusadas, mujeres usadas. Entonces tiene algo violento, pero que me empieza a gustar, como me empieza a gustar provocar eso también. Es que está bien, porque, perdón, es que está bien porque lo que dices tú, lo que pasa es que ahora se habla más de eso, ¿no? Y gracias a Dios, porque creo que ayuda mucho a las víctimas a salir de esa cápsula, que en el fondo es el síndrome de Estocolmo, en que están en el fondo, y están realmente, el otro día que fue el Día del Padre, como típico, uno posteó, qué sé yo, su padre, mi papá murió hace muchos años, y yo me llevaba mejor con mi madre, entonces digo, bueno, aprovechenlo porque yo me demoré un poco en darme cuenta la gran persona que era, qué sé yo, y en Instagram, y una chica me pone, ¿por qué dicen aprovechenlo? Ustedes no, todas las realidades son iguales, a mí me abusó mi padre, pobrecita, es tremendo, que si yo le digo... Sí, le digo yo, hay gente penca, pero hoy día no. Entonces me dijo, perdón, el desahogo, que si no me pone... Le digo, no me pidas perdón, o sea, está bien, o sea... Claro, para una... Imagínate, había pensado en realidad, esa cosa del Día del Padre, ¿cuántas mujeres están en eso, me entiende? Ella decía, bueno, ya cerré este ciclo ya hace 2 años, pero es algo que uno carga, ¿no? O sea, una persona que va a cargarlo y lo va a saber hacer o no, que si según cómo se haya tratado, pero
existe hasta el día de hoy. Entonces, ese Sí, personaje Flavia lo pone de una manera bien descarnada Sí. también. bien descarnado. Porque decimos el texto es poético, pero fuerte. por momentos muy descarnado la manera en que Sí. lo pone. es muy directo, o sea, Es muy directo. A ti te tocan dos escenas bien contundentes, Sí. en que interrogas, por ejemplo, la sexualidad masculina Claro. de una manera muy feroz, digamos, ¿no? Sí. Tanto el de la puta como el texto final, ¿no? Claro. El de la mujer hombre, digamos, la hija Sí. hombre, digamos. Y yo lo leo como una venganza también, Sí, desde, claro. desde el Sí. teatro. No lo veo como una víctima, porque uno podría No. leerlo al principio como una víctima, pero en el fondo No, es una venganza en la palabra. Sí, En las palabras que usa hay una especie de venganza en esta violencia en el decir. Y eso lo he ido descubriendo en el hacer también, con lo que pasa con el público, porque el teatro se completa con el público. Sí, claro que sí. Y en ese sentido, como tú que lo ves debajo del escenario o al lado, no sé, ¿cómo ha ido evolucionando lo que hablamos? Es distinto cuando tú, la primera vez que estás con el público, a una vez que ya la obra se Sí, completa. rodando. Yo también siento esa tensión que provoca el personaje, o más bien lo que dice el personaje, sobre todo al final, cuando cuando le interpela a la madre. Sí, es tremendo, digamos. Y le dice, qué sé yo, que ella sacía su necesidad sexual, y etcétera. Es muy violenta, una ternura muy violenta. Y yo creo que el desafío más grande que nosotros tuvimos es hablar de esta violencia sexual de la que le perpetran la violencia sexual, y también de la que lo hace de otra manera, o la de que se revela de esto, conectado con el tema de la obra. Era muy difícil para nosotros porque estamos hablando de una gran metáfora del país con la obra. Sí, Entonces, claro. ¿cómo conectábamos esta violación a una persona por su padre con la violencia de alguna manera del Estado, de las cosas donde se, Sí, donde el se instala? sometimiento, ¿no? El discurso de la obra. El discurso traumático, la Del trauma. experiencia postraumática, digamos, y esto el trauma de este país, digamos, porque está situado en los 90. Sí, la absolutamente. obra. Entonces, el trauma está candente. ¿me Está entiendes? latente, Está latente ahora está mirado desde ahora, donde obviamente uno tiene un pesimismo respecto a la historia. En ese Sí. minuto obviamente creíamos que se iba... aliviar Claro. el trauma sencillamente por la acción, ¿no? Claro. Y no que el trauma queda esperando un relato permanentemente y no se va el Claro, trauma, entonces ¿no? la expresión de memoria, que es prender las velas para poder hablar de ese trauma, Y lo que tú eso dices. es el tema de la obra. Además creo que te conecta con lo que tú dices, el con las velas, Sí. no con, porque lo que dice Marco Antonio, el trauma, y por eso te decía este relato, es como aprender a vivir con, ¿no? O sea, ¿Cómo se va a manejar eso? ¿no? Sí, Es maneja un eso. tema, Claro. el otro día estaba leyendo un libro muy bonito sobre el teatro postraumático en Cantor y en Grotowski, digamos, respecto a la historia de Polonia. Donde dice, bueno, que es un bastón que hay que tomar, digamos, un testimonio que hay que tomar la posta, digamos, que teatro postraumático se está haciendo, digamos, para poder... Ahí hay toda una estética desarrollada por Grotowski, Claro. por Cantor, respecto al cuerpo, respecto a la imagen. Y aquí hay una poética en ambos, tanto la poética que propone Flavia como que propones tú, que propone usted, que es interesante que hayan contado esto del realismo al interior de la poesía, porque cómo conservar lo poético y mantener entonces la presencia de los personajes que no queden simplemente como recitadores, sino como carne viva, ¿no? Y en ese sentido son personajes muy, muy fuertes, digamos. A mí sobre todo me llama la atención esos dos momentos tuyos, que son muy feroces, digamos, son muy fuertes, sí. porque se interpela hombre, mujer, sexualidad y al trauma directamente, ¿no? O sea, el trauma de la pena, digamos, entonces uno queda con la sensación que es de esas obras que hay que ver 2 o 3 veces, digamos, no por difíciles, sino para poder ir poco a poco, y la obra lo hace, ¿eh? Es una sensación que la obra primero plantea el mundo poético, y luego ese mundo poético, luego empiezan las historias que uno dice, bueno, de aquí voy a seguir una historia. No voy a seguir una historia, voy a ver cómo está cada uno de estos personajes, digamos, colocados en el trauma, pero sobre todo lo femenino. Me da la sensación puesto
de manera importante en el personaje, él y los personajes, los momentos tuyos, digamos, que son muy llamativos, digamos, y que hay un gran trabajo en eso de dirección, de actores, digamos. Sí, A mí me parece que lo interesante de ese personaje es que siempre necesita, o sea, siempre confía en que podría salvarse. Ajá. Ella podría quedarse eternamente en ese lugar. en el duelo, pero Sí, ella claro. siempre confía en que puede salvarse, que es de alguna manera de lo que estamos hablando con las Sí. con el prender las velas. Y la pregunta al país, digamos. Y la pregunta al país Para de poder tal salvarse, vez, o sea, quedar pegado. claro. Y si nos quedamos pegados mal, digamos, Sí, pero muy parece mal. que es una característica nuestra, como de quedarnos Yo te citaba esto del libro en Polonia, digamos, porque es una... por ejemplo, lo que pasó en Alemania, me acuerdo de Ostermayer, le escuchaba esto, que interrogaba a la generación anterior y le decía, bueno, ustedes o votaron por Hitler o se lo bancaron. Claro. Así que no nos queda otra que desconfiar de ustedes. Claro, exacto. En último caso se lo bancaron, digamos. Claro. Entonces, y hay una generación que también, que viene después de la que pertenecemos nosotros, digamos, que claro, no votamos por Pinochet, pero lo bancamos, digamos. Entonces un loop. Y lo bancamos y después no hicimos nada tampoco. Claro. Y creyeron y después. en la salida. En la salida. Entonces, ese creer que fue confiado, digamos, no fue falso, no hubo un fraude, no hubo una trampa, como uno Es que siente cómo la no, rabia. si el trauma era demasiado grande. El trauma era muy grande y ahí está, en estos personajes, en esos momentos, sobre todo esa tremenda escena final tuya, digamos, que uno dice, bueno, ¿cuál es el trauma que hay que relatar? Porque en eso tenemos para rato. Claro. Yo lo he dicho en muchas partes que esta es nuestra Troya, ¿no? Como los griegos se pasaron hablando de Troya, a pesar de que habían ganado la guerra, habían quedado con el trauma de haber hecho pedazo a una civilización. Y no es azar el título de la obra, que primero, ¿no? Difícil cosa, ¿por qué se quiere llorar? Difícil cosa. Claro, que yo creo que la obra está Difícil preguntándose a sí misma también, porque claro, está esta historia política entre el Tito y la Emma, Sí, claro. esos dos personajes que claramente están discutiendo sobre la historia Sí. política, y está Néstor, La traición, que claro, dicen, ¿no? la traición, todo el amor que pusieron en esa lucha, o no, y esta otra historia que tiene que ver con un contexto social también. Entonces la obra se está haciendo esa pregunta todo el tiempo. ¿Por qué se quiere llorar? Yo creo que ni siquiera la Flavia lo sabe. Se lo pregunta en el texto. Se lo pregunta. Sí, hay un texto en que ella investiga, Claro, ¿no? claro. Ella investiga. Es que, y eso es muy interesante porque un poco lo que planteaban ustedes, ¿no? O sea, de dejarle al público, decirle, no es que tú le des un paquete hecho, sino que se lo lanzas al público. Que es que yo creo que es lo ideal, que uno se le quede dando vuelta. Yo creo que por eso Marco Antonio dice, uno tendría que mirar de nuevo esto. ¿Qué me está interrogando? Y comprar el libro no de porque salida, sea enredado, claro. se entiende todo, pero no lo enredado, para sino nada. que hay una experiencia, hay varias capas. Lo que hablan ustedes. Y entre ellas la pregunta final es la del trauma, ¿no? O sea, ¿cómo va a resolver el trauma? ¿Cómo lo resuelve cada uno? ¿Quiénes lo pueden resolver y quiénes no? Claro. Por eso ¿Y de qué manera lo Y resuelven? de qué manera Claro. se va resolviendo. Claro. Ahora, esto que menciona Marco Antonio, tanto Polonia, Alemania, es interesante mirar más allá. Alemania, todo lo que son 2 guerras mundiales que perdieron y quedaron en el suelo. Aparte de vivir a Hitler y luego cercenarse. Como Heiner Miller cuando dice su autobiografía bajo 2 dictaduras, digamos. Claro. Así como Claro. el gran cínico, como se reían de Heiner Miller, pero que tiene una escritura donde también está la elaboración del trauma de Alemania y los traumas personales también los cruza. Claro. Claro, La muerte de su que mujer, digamos, con el drama de esta Alemania. Claro, yo veo que la diferencia en eso está... Yo viví en Alemania un tiempo y Ya. la diferencia para mí es que ese trauma está presente, está en la calle. Tú ves la historia y es como, no nos olvidemos que aquí se destruyó un edificio, aquí se quemaron libros y entonces ponen un monumento a eso. ¿Estuviste en Berlín? La calle, sí. Ya, es que Berlín es increíble porque imagínate que estaba ese muro de hace 30 años, ese muro, y está ese lugar. Existe. Existe o sea, ese acá lugar. como borremos la historia... Sí, pero es evidente que costó. Cuando uno ve la producción de cine y de teatro, costó décadas llegar a que esto que hoy es la actitud de enfrentar lo postraumático, digamos.
Nosotros yo creo que estamos empezando. Claro, pero si uno ve la diferencia, es como irse al tiro a Argentina. Y sí, obviamente existe eso. Uno va en una calle y dice aquí tomaron preso no sé qué. Cosas que no han ocurrido acá. Es lo mismo que la gente se levante cada vez que se levante y salga a marchar cada vez que no les gusta algo. Y aquí cuesta más eso, creo yo. Lo mismo que pasó con las Madres de Mayo, que encontraron a los hijos, qué sé yo. Y es una dictadura casi paralela, entonces eso nos identifica la diferencia. Sí, ahora quizás tenga que ver, y es interesante lo que tú estás diciendo, porque al final somos distintos, somos muy parecidos, los seres humanos somos seres humanos, somos distintos, porque, y yo me voy más allá, lo que mencionaba, Polonia, a mí siempre me ha llamado mucho la atención Polonia. Se lo ha pasado siendo invadida por un lado y otro, digamos. Pero, claro, todos los países de Centro Europa en general, Polonia siempre me llama la atención, por eso he visto cine polaco, bastante cine polaco, tiene cineastas muy interesantes. Y ahora último, te das cuenta que cine reciente, que tú ves y dices, en realidad, todo lo que vivió ese país y ahí está, va y viene, qué sé yo, no están las personas y están, no sé si elaborándolo o no, pero vivieron cosas muy tremendas y casi permanentemente, seguido, o sea, como decía Marco Antonio, vamos primero acá, luego acá, fue muy duro. Por ejemplo, tú decías en Alemania, me acuerdo, ¿te acuerdas esa novela que primero se publicó así, Una mujer anónima, y después ya se publicó con el nombre de la autora, que es una mujer efectivamente que hace un relato de cuando Berlín se divide y queda los rojos, como le llamané, bajo la Unión Soviética. Bueno, todas las mujeres que fueron violadas, entonces ella relata eso, y lo que relata además es que le decían, no lo digas, esto, no lo digas, no lo digas. Frase clásica del abusador, digamos. Claro, no, no lo digas. No, porque no conviene, o sea, los mismos alemanes que la acompañaban, el relato de ella es, no, porque esto va a moralizarnos, entonces no lo digas, entonces es algo que queda callado hasta que aparece este libro, incluso sin su nombre, y ya muchos años después, con el nombre de quien lo había escrito. Claro. ¿No? Pero él, no porque no nos conviene. Es una manera de afrontar eso, de decir, no, es mejor que no porque nos va a desmoralizar. Claro, yo hablo un poco de lo que veo acá. Mi visión crítica es que hay una inmadurez como con nuestras emociones todavía, con nuestro sentir, nuestro dolor. Porque en el momento en que tú pones algo y dices, ya, me pasó esto, hay un asumir con madurez un dolor que existe en ti. Poder hablarlo, ¿no? Poder hablarlo. Y en ese sentido siento que todavía nosotros, ponerlo en un lugar. Digo, como sociedad, nos cuesta hablar que nos duele algo. Nos cuesta decir, esto me duele. Sí. No, como que los chilenos no es muy expresivo. No expresamos así, no decimos, oye, aquí pasó esto y me duele que haya pasado esto. Entonces, a eso me refiero con que siento que todavía hace falta asumir ese dolor. Y trabajarlo, ¿no? Claro. Y hablarlo, sí. Bueno, ¿estamos en el tiempo? Sí, estamos en tiempo ya. Qué rápido pasó. Ustedes están hasta el 30... Hasta el 30. En la Sala Finisterre, pero después probablemente va a haber gira, van a estar aquí, allá, digamos. Al extranjero. Nunca se sabe, digamos, ¿no? Por supuesto. Los vientos que toman las obras, digamos, eso muy por lo bonito. menos ir al resto de las regiones de Chile. Por lo requete menos, digamos, claro. Eso es muy importante. Sí, importante. Tan lindo hacer. Este trabajo además se ha visto en una obra portátil, digamos, que se puede llevar. Sí, también tal vez en lugares de memoria también sería bonito. Claro, también mostrarla. Eso se ha hecho en otras oportunidades. Bueno. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes por tan bonita conversación. Agradecido. Bueno, nos vemos en un próximo Del Fin del Mundo. Gracias. Vigo Vigo TV y Universidad Finisterra presentó Del Fin del Mundo, un espacio para el teatro y la literatura.